Buenas noches. No es fácil seguir a Jesús en medio de la adversidad, pero sigamos a Jesús en este tiempo, porque cuando estamos atravesando una prueba, lo que más se desea, lo que más se anhela en el corazón es que se resuelva cuanto antes. Y eso hace que la gente se desespere y pierda la paz. Y empieza a no ver soluciones en ningún lado. Y muchas veces se piensa que aguardar la calma, mientras que la situación se va empeorando. ¿Cuántas veces se reciben los peores pronósticos? No es nada fácil. Y muchas veces en este trasegar y en este tiempo que vamos, es lo que ha pasado. Entramos en una situación difícil de salud, de trabajo, familiar, bueno, en cualquier área de nuestra vida. Y empezamos a ver los pronósticos y no son los mejores. Y empezamos a ver que la situación no es fácil. Muchos se desesperan, muchos empiezan a exigir y otros buscamos refugio en la palabra del Señor. Y cuando nosotros vamos a la palabra encontramos lo que deberíamos hacer los creyentes en medio de la adversidad. Ahora, no es fácil. Y uno va a Romanos capítulo 12, versículo 12 y dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Y muchos ante estas circunstancias nos dicen que de qué se van a gozar. Muchos nos dicen que si están sufriendo, ¿cómo van a sufrir más en la tribulación? ¿Y cuántos otros empiezan a hablarnos de que es que para orar, que no tengo ánimo, es que mi Dios no me escucha y tantas otras razones que la gente empieza a sacar? Ahora, ¿quién no ha pasado por adversidad durante todo este tiempo, en este año y medio ya que llevamos de esta situación dura? ¿Quién no ha sabido que es que llegue a su vida, a su familia, algún amigo, algún familiar lejano? Pero a todos nos ha tocado, directa o indirectamente, y todos hemos vivido en las situaciones. Y muchas veces llegan las situaciones y vemos que se nos escapan de las manos. Y entonces es cuando tenemos que mirar detenidamente y llegar a esa conclusión hermosa, y es que el único que puede actuar en medio de esas circunstancias es el Señor. Nosotros no tenemos el poder, la fuerza para cambiar muchas situaciones. Lo que sí podemos cambiar es la actitud frente a las situaciones. Son dos cosas diferentes. Y entonces cuando miramos la palabra y la palabra nos dice, gozaos en la esperanza, pues debemos entender que quien tiene el gozo demuestra que confía plenamente en Dios. Ahora, cuando nosotros preguntamos de confianza en Dios, todos confiamos en Dios.
Sin embargo, muchas veces escuchamos que dicen, bueno, voy a orar a ver qué pasa. Bueno, miremos a ver Dios qué hace. ¿Será que Dios sí me ayuda en esta situación? Eso no es que estemos confiando en el Señor. Eso es que estamos mirando a ver la situación. Por eso, la única manera de estar de pie frente a las pruebas es teniendo gozo. Pero ese gozo es de esperanza. De esa esperanza que espera. O sea, que tiene paciencia. Porque a veces suena como redundante. Paciencia esperando. Pero mire, es la esperanza paciente que Dios actúe en medio de la situación. Santiago 1, 2, 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay algo que sabemos y es que vivir en el gozo del Señor es un asunto de fe. Y en esos momentos podemos alabar, adorar y glorificar a Dios y darle gracias. Por lo tanto, es en momentos donde podemos entrar a alabar, a adorar, para experimentar y para llenarnos de ese gozo del Señor y tener fortaleza. Efesios 5, 18, 20, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso. Cuando nosotros miramos a Pablo y Silas allá en la Biblia, encontramos de que ellos los golpearon, los metieron en la cárcel, y en lugar de renegar, en lugar de insultar, en lugar de preocuparse, lo que hicieron fue alabar al Señor. Ahora, yo me imagino los otros presos viéndolos golpeados y fuera de eso, glorificando a Dios. Pero es algo que deberíamos aprender. Porque cuando como creyentes vivimos agradecidos al Señor por todo y reconocemos y admitimos de que Dios está en acción, aunque no veamos, aunque no sintamos, aunque no parezca, Él siempre está en el control de todo. Imagínense a estos hombres cantando allá. Imagínenselos alabando al Señor con los cuerpos molidos por la paliza. Qué hermoso debió ser ese cuadro. Porque cuando vivimos el gozo de Dios, su paz va inundando nuestro corazón. Y qué hermoso, porque por medio de su espíritu empieza a brotar esas alabanzas de agradecimiento. Y esos momentos de adoración a Dios. A veces la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Y nosotros en el fondo del corazón quisiéramos situaciones diferentes. Y muchas veces la gente ora para que el Señor cambie la situación en lugar de orar y alabar para que el Señor haga su voluntad. Pablo y Silas no se salvaron de la paliza. Y sin embargo estaban agradecidos con el Señor. Cantaban salmos e himnos. Ahora,
Esto no hace que la situación cambie, sino lo que hace es que la situación se tome, se sujete al Señor. Y a través de ese gozo se pueda producir un milagro. A veces creemos que es que la bendición de Dios va a llegar cuando nosotros estamos renegando, cuando nosotros estamos dudando, o sea, tantas cosas que no son lo que deberían ser, no son las actitudes que nosotros deberíamos tener, no es la confianza que nosotros deberíamos depositar en esos momentos. Y muchas veces la gente dice, pero ¿luego usted no confía en Dios? ¿Por qué? Porque en los momentos de la prueba es que patinamos en la fe. Por eso busca siempre que las circunstancias se sujeten al Señor. Y que en el tiempo de Él los milagros ocurran. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros vemos allá el pasaje, encontramos que tan pronto ellos sujetaron esa situación al Señor, se produjo el milagro, trajo liberación, trajo testimonio, pero también trajo que salvación. Y qué hermoso que nosotros pudiéramos ver también esto. A veces lo vemos como distante, a veces lo vemos como que, como era Pablo, como era Silas. No, no. Si nosotros tuviéramos la misma disposición de corazón, también nos sucede a nosotros. Es que el gozo del Señor es una de las facetas del creyente en victoria. Un corazón agradecido. Si nosotros miramos, Pablo en esa misma ciudad pudo ser de pronto desde la misma cárcel. Años más adelante escribe la carta del gozo. Y entonces estamos hablando de la epístola a los filipenses, donde vuelve y recalca para que nosotros aprendamos como cristianos a poner el gozo de Dios sobre todo momento adverso que tú tengas en la vida. Es que el gozo no depende de la circunstancia. El gozo no depende de lo que puedas tener. El gozo no depende de con quién estás. El gozo depende de la esperanza y la fe que tú tienes en Dios y lo que Él ha hecho. Por eso cada jornada debemos vivirla con el gozo que viene de Dios. Ahora, muchas veces nos dicen, pero ¿por qué debo tener gozo? Pues lo primero por lo cual tú debes tener gozo es porque tienes una esperanza viva. Y entonces podríamos ir a 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tú y yo tenemos una esperanza viva. Tu posición como hijo de Dios es mayor que tu situación, siempre. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La situación no puede ser mayor que tu posición. Si tú tienes una posición de fe, vas a sujetar la adversidad al Señor. Pero también porque la certeza de la llegada supera la adversidad presente. La adversidad no es eterna, es una circunstancia, es algo temporal. Entonces tenemos que mirar las cosas en su proporción.
Y alguien me decía, pero ¿y la muerte qué ha sucedido? Bueno, muchos han descansado, pasaron situaciones duras, estuvieron en cuidados intensivos, estuvieron entubados y tantas otras circunstancias que le vienen a uno a la mente. Un proceso donde llega un momento que no hay reversión. Y a veces uno en su dolor dice, no, no, no me importa cómo esté, quiero tenerlo. Y entonces a veces estamos desahogando nuestro egoísmo. Ahora, yo no estoy diciendo que es fácil pasar por las circunstancias, no, no, no. Y toca quemar un duelo, pero también hay momentos donde uno lo que hace es agradecerle a Dios, porque no puede uno verlos ahí. Y créanme, cuando está uno con el Señor, las circunstancias son diferentes. Y uno no puede decir que porque está en el Señor no duele, claro, duelen. Pero el Señor le hace entender. Y uno siempre dice que se haga la voluntad de Él. A veces lo que pasa es que nosotros nos ponemos en una situación menor, en una posición menor a la circunstancia que estamos viviendo. Por eso también debemos saber que en esa esperanza viva tenemos hermanos que nos acompañan y nos animan. Una costumbre que hay es uno encerrarse en sí mismo y es cuando necesita la oración, la compañía y el apoyo de todos. Es cierto, no nos podemos reunir y ahorita pues estamos empezando a ver esas realidades, pero una llamada ahí, animándose unos a otros, así como dice Hebreos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. Ahora, ¿por qué el gozo? Porque tú y yo tenemos una herencia eterna. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Las herencias terrenales son transitorias. No os hagáis tesoros en la tierra, dice la palabra ya en Mateo 6. Muchos se aferran y eso es lo que los hace sufrir en este mundo. Nosotros tenemos tesoros en el cielo. Y el cielo lo tenemos que empezar a vivir aquí en la tierra. Y en esa posición adjudicada nos va otorgando la paz para la lucha diaria. Juan 14:1-3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué posición tan hermosa. La palabra dice que el Señor habita con el Padre en nuestro corazón. Y nosotros en el cielo habitaremos con ellos dos, en su morada. Y esa esperanza eterna, la palabra dice que las arras, la garantía es el Espíritu Santo. Porque en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Qué hermoso, Efesios 1:13-14. Por lo tanto, debemos aprender a gozarnos en esa herencia eterna.
Pero también debemos gozarnos porque disfrutamos de la protección divina. Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si hay algo en nuestro caminar es ese sistema de seguridad más eficiente. Que si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que en pastos delicados me hará descansar. Que junto a aguas de reposo me pastoreará. Y entonces podemos ir al Salmo 23 y encontramos ese sistema de seguridad que el Señor tiene con nosotros. Pero en ese sistema de seguridad es contra lo visible y lo invisible. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué hermoso! Esa seguridad contra lo visible, contra lo invisible, como lo dice en el Salmo 91. Esa protección divina. Pero también disfrutamos de la protección divina porque sabemos qué decir ante la amenaza del enemigo. Y entonces debemos gozarnos porque todo eso nos lo da ese amor que tenemos nosotros por el Señor y el Señor con nosotros. Pero también no solo disfrutamos de la protección divina, debemos estar gozosos porque nuestra fe va aumentando. Primera de Pedro 1:6-7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué rico. Todo lo que nos manifiesta la palabra. Es en las pruebas donde vamos aumentando nuestra fe. Es en las tribulaciones donde realmente, en el confort, en el recostar, en el estar tranquilo, ahí no aumenta la fe. Y miren, nos está hablando que el Espíritu Santo es incondicional. Ese gozo depende ya de si nosotros lo dejamos actuar o no. Y tenemos que aprender que las pruebas son necesarias. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Jesús no dijo, vengan a mí, no tendrán aflicciones. No, no. Es más, si hay alguien que sabe de las tribulaciones, es Cristo. Varón de dolores, dice la palabra. Ahora, la gente habla como si tuvieran la lista de pruebas y no nos hemos dado cuenta que la variedad de pruebas es como los grados de temperatura. A veces parecemos que estamos en el horno de Dios. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Todos pasamos por pruebas. La bendición muchas veces también es una prueba. Y muchos se quedan en ella. Es que si el Señor me diera que yo vendiera esta casa, yo le doy el 10% al Señor y la vende y empieza a negociar, porque eso es mucho. Pero fue lo que le ofreció usted a Dios y después no se queje de las consecuencias. El Señor no nos pide, somos nosotros los que ofrecemos emocionalmente. Pero si ofreces, cumple. Pero también debemos estar gozosos porque tenemos un Salvador que no vemos, pero sí amamos. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Siempre la presencia del Señor imparte gozo. Nehemías 8:10. No os entristezcáis porque el gozo de Dios es vuestra fuerza. Y siempre la presencia de Dios está en ese horno de fuego.
Daniel 3:25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Eso dijo Nabucodonosor cuando mandó allá a los 3 hombres de Dios al horno. Entraron 3 y veían 4. Y ten presente que aunque no lo sintamos, Él está. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida en medio de las circunstancias. Génesis 28:16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Mira, cuando nosotros ponemos atención a nuestro alrededor, lo que ha tratado el enemigo durante todo este tiempo es de sembrar resentimiento. Y lo vemos cómo está campeante. Pero sabes que los hijos de Dios confiamos en el Señor. Y hemos aprendido en nuestro caminar que hay esperanza. Que a pesar de la oscuridad, siempre se ve allá la luz. Que a pesar de que veamos noche y oscuro, llegará la alborada, siempre. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, esta es la parte del gozo. Porque no se trata de negar el sufrimiento. No se trata de fingir que todo está bien. Lo que pasa es que debemos poner los pies sobre la tierra y empezar a enfrentar la realidad con fe y paciencia. Sabiendo que por muy fuerte que sea la prueba, Dios siempre estará ahí. Debemos soportar con paciencia. Ahora, la gente dice, es que toca aguantar. No, no, no. Cuando hablamos de paciencia es no quejarse, no molestarse y empezar a confiar en Dios. Dios va a orar en medio de las dificultades, en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Santiago 1:3-4, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectas y cabales sin que les falte nada. Sí, las pruebas son cosas seguras en nuestra vida, pero las pruebas no pueden controlarnos. Mientras que tu fe descanse en el carácter de un Dios fiel que te ha prometido el triunfo. Ahora, Él no te prometió el triunfo en algunas cosas, Él te prometió el triunfo en todas las cosas. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Por eso el Salmo 27:14 dice, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Si esperas en el Señor, qué rico esperar en el Señor. Él nos dará la fuerza. El Salmo 37:9, si esperas en el Señor heredar la tierra. Solo los pacientes van a heredar la tierra. ¿Y qué dice Lucas 8:15? Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Firmes en medio de las pruebas. Eso es lo que tenemos que mirar. Porque es a través de las pruebas, es a través de esas tribulaciones que aprendemos a ser pacientes. Es que las pruebas y tribulaciones producen paciencia, perseverancia. A veces no nos damos cuenta que Dios está tratando de moldearnos más como Cristo. Ahora, no es fácil. A veces es en sufrimiento, frustración, para irnos amoldando.
Cuando todo está sosegado, pues ¿cómo se produce el fruto del Espíritu Santo? Es que en la vida tiene que haber momentos de lluvia, momentos de nubes negras, como también momentos de sol. La temperatura subió a 25 y está uno asándose, y 30 y se está moliendo. Y llueve y no, la bajó la temperatura y entonces agarran ese frío. Nunca estamos contentos con nada. ¿Y qué nos dice la palabra? Seamos perseverantes, seamos pacientes. Si Dios te está moldeando, déjate moldear. Por eso la palabra es muy clara. ¿Por qué motivo no esperamos? Esperemos lo que queremos. Esperemos por lo que necesitamos. Y estamos hablando de gozarnos, estamos hablando de paciencia, pero también estamos hablando de perseverar. Es necesario perseverar en la oración, porque es a través de ella que vamos recibiendo las fuerzas necesarias para poder esperar en el Señor. Tu espíritu puede estar agitado por la situación, sufriendo por tantas cosas, pero si tú perseveras en la oración va trayendo paz. Y la oración te va llevando a depender más del Señor. Y entonces estaremos en una constante comunicación con Dios. Y será más fácil esperar. Porque si estando en Dios ya la paciencia es diferente. Filipenses 4:6, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Perseverar no es negociar, pero tampoco es algo que podamos negociar. Es algo que tú debes hacer, perseverar. Y no estamos hablando de intentarlo, de mirar a ver si lo podemos hacer, es ir más allá, es hacerlo. Por eso la palabra dice, sean perseverantes en la oración. La oración debe ir más allá de estar pidiendo cosas a Dios. La oración también tiene que llegar a un agradecimiento por todo lo que Dios sigue haciendo en nosotros, por lo bueno que Él es con nosotros, porque hemos visto su mano bendita durante todo este tiempo, porque nos ha guardado, porque nos ha preservado. Mientras más te involucres con las cosas espirituales, como leer la Biblia, congregarse, orar, ayunar, más se va abriendo el apetito espiritual y más nos lleva a ser perseverantes. ¿Y sabes por qué? Porque con Dios todo lo podemos lograr. Ante las adversidades, gozaos, pacientes y perseverantes. Gozaos en el Señor, pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. 3 cosas básicas, 3 actitudes para tener en medio de la adversidad. Por eso hoy le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho durante todo este tiempo, porque sabemos que nos ha venido fortaleciendo, nos ha venido mostrando tantas cosas, pero a su vez también nos ha enseñado muchas otras. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso. Perdónanos, Señor, porque a veces somos impacientes, Padre amado. A veces perdemos el gozo con tanta facilidad, Padre misericordioso. Pero también sabemos, Señor, que a veces bajamos la guardia en la oración. Por eso, Padre bueno, hoy te damos gracias, Señor.
Te pedimos, Señor Padre misericordioso, que seas tú guiándonos, Señor Padre Santo, en todo momento y en todo instante. Papito Dios, que ese gozo, Señor, nunca se aparte de nosotros, que siempre esté presente, Señor Padre misericordioso, porque es el gozo tuyo, Señor, en la tristeza nuestra. Es la esperanza viva en los corazones que a veces no ven salidas. Pero sabemos, Señor, que tu luz siempre nos alumbra y siempre nos guía, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos que necesitan todas estas cosas que estamos viendo en medio de las adversidades que están viviendo. Por aquellos pacientes, Señor, que hoy siguen en cuidados intensivos, que siguen hospitalizados, que siguen en sus casas, que siguen teniendo problemas de toda índole, Padre misericordioso. Hoy los ponemos en tus manos, Señor Padre amado. Ponemos esas familias, Señor Padre misericordioso, para que puedan ver el gozo de la esperanza viva, que puedan perseverar, Señor, en la oración, pero que sepan, Señor Padre Santo, tener una actitud, Señor, frente a lo que están viviendo. Papito Dios, también te pido, Señor, por aquellos familiares, Señor, que han despedido, Señor, a todos aquellos, Señor, que han partido de este mundo. No ha sido un tiempo fácil, Señor Padre misericordioso. No ha sido un tiempo, Padre bondadoso, como para caminar tranquilos, pero hemos caminado seguros en ti, Padre misericordioso. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú llenándoles, Señor, de esa esperanza, Padre misericordioso, llevándolos, Señor, a esa perseverancia, Padre amado, pero también consolándolos, Señor, en sus corazones. Y por todos y cada uno de nosotros, Papito Dios, porque hoy sabemos, Señor, que a pesar de las adversidades, tu mano bendita siempre ha estado ahí. El amor de tu Hijo siempre nos ha llenado. La guía y protección del Espíritu Santo siempre, Señor, en nuestro caminar, ahí nos ha llevado. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, porque hoy podemos decir que tú nos has llevado de tu mano bendita y de la mano de tu Hijo. Hoy sabemos, Señor, que la palabra, Señor, ha sido nuestra luz, nuestro guía, Señor Padre misericordioso, y que el Espíritu Santo nos sigue protegiendo, Señor, y que sabemos, Padre misericordioso, que estando en ti, Padre amado, estamos bajo tus alas. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Muy buenas noches para todos. Gracias a los que nos han escrito al WhatsApp. Gracias a los que nos han dado sus comentarios. Gracias a los que nos ven en directo y en diferido. Un abrazo grande. Muchas bendiciones. Y aprendamos a tener esas actitudes de las que nos habla la palabra frente a las adversidades. Y sigamos caminando con Jesús en este tiempo. Buenas noches, el Señor nos continúe bendiciendo.